Bueno, buenos días. Seguimos con las clases en análisis matemático, la práctica sincrónica. Hoy vamos a ver derivadas y diferencial para finalizar la guía de trabajos prácticos en nuestra tercera clase. Y vamos a tratar de avanzar lo que podamos. Ahora, ¿cómo es esto? Para seguir a la que sigue. Ahí está. Bien. Antes vamos a ver un pequeño repaso para continuar y solapar con la clase pasada que había quedado, para retomar, digamos, el tema, ¿no? Sobre cuál era la forma de encarar una derivada de una función compuesta, y sobre todo, teniendo en cuenta que si yo tengo una función f de x, que es una cierta función de una u de x, a la que bautizamos, digamos, u de x, entonces nuestra derivada va a ser la que representaría 1 sobre u por u', si es que estoy dentro de lo que sería una función logarítmica, donde la f de x está mostrada por una función logarítmica, que es lo que dice ahí, por eso es que está 1 sobre u por u', que no lo había puesto en la forma general. Bueno, cuando se trata de una función de la forma exponencial, por ejemplo, si la básica es i igual a la x, con a que pertenezca a los reales, es decir, que nuestra base tiene que ser una forma que sea a que pertenece a los reales, y a tiene que ser mayor que 0 y a distinto de 1, que son las condiciones que se presentaban en la base para una función exponencial. Si aplicamos a ambos miembros la operatoria logaritmo natural, o logaritmo neperiano, o logaritmo en base e, puesto que como el argumento va a ser mayor que 0, bajo las condiciones de que a era positivo, entonces, obviamente, la imagen se va a dar con que i es mayor que 0, y vamos a poder habilitar y aplicar el logaritmo a ambos miembros porque el número es positivo. Entonces, al quedar i, el logaritmo natural de i igual al logaritmo natural de a la x, podemos utilizar las propiedades del logaritmo. De ahí, valiéndonos de la derivada de funciones implícitas, que nos quedaría, si ustedes ven, bueno, lo de la propiedad se refiere a que estaba en el exponente, baja y ya se hace el logaritmo natural de i igual a x por el logaritmo natural de la base. Entonces, podríamos hacer, valiéndonos de las funciones implícitas, que la f de xy sea igual a 0. Entonces, si igualamos a 0, o sea, paso todo al primer miembro, me quedaría logaritmo natural de y igual, menos x por el logaritmo de a, igual a 0. Nuestro objetivo era sacar la derivada. Entonces, si derivamos la función implícita, nos quedaría, que es nuestra presentación, que en este caso nos queda una básica, digamos, ¿no? 1 sobre i por i', igual a, como logaritmo natural de a es una constante, puede salir fuera de la constante, y la derivada de x es 1. De ahí, la derivada de 0 es 0, entonces, desde la expresión que nos quedó, logaritmo natural de, al hacer la derivada 1 sobre i por i' igual al logaritmo natural de a, 1 por logaritmo natural de a, despejamos el i', entonces nos quedaría que el i' es igual al logaritmo natural de a por i, pero i era a la x. Hacemos la sustitución, y nos queda entonces, hemos accedido a la función derivada de esa función exponencial. Ahora, cuando la función exponencial es tal que tiene una composición de funciones, y tanto en la base como en el exponente se presentan funciones en una variable, ¿cómo derivar? ¿Cómo hacemos este proceso para poder encontrar la derivada de la función? Entonces, primero condicionamos la base para que actúe como una función exponencial, es decir, pedir que sea mayor que 0 y distinto de 1. Y luego, aplicar el logaritmo. Así, utilizando la regla de la cadena al derivar, se llega al objetivo, que es nuestra derivada, operando desde la forma implícita. Más o menos hemos visto el ejemplo más sencillo, que era la básica. Veamos otro ejemplo, donde dice encontrar la derivada de
y igual a x cuadrado más 3 a la x. Como podemos ver en este caso, nuestra base no es un número, sino es x cuadrado más 3, que es una función, que está elevada a otra función, que en este caso es x. Se puede visualizar entonces una función exponencial de la forma y igual a f de x elevada a la g de x. Este ejemplo, bueno, está dentro de todo sencillo. Estamos haciendo esta explicación para que puedan abordar y finalizar, digamos, el ejercicio 12. Bien, en la base vemos que es f de x. Entonces condicionamos tal que f de x sea mayor que 0 y ese f de x sea distinto de 1. Por las características que tiene esta función, en realidad nunca va a ser 0, ni tampoco va a dar 1, porque ve que tengo x cuadrado más 3. Entonces, es para cualquier valor real el dominio de esta función, porque y va a ser mayor que 0 en cualquiera de las expresiones que tome, o en cualquier valor que tome el x para representar la función. De ahí aplicamos el logaritmo natural miembro a miembro. Entonces, ¿qué hago? Aplico logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de x cuadrado más 3 elevado a la x. Por propiedad del logaritmo, el x que estaba en el exponente baja. En el exponente no pongo ningún condicionamiento. Recuerden que la función exponencial tenía como dominio en el exponente todos los reales. Lo que sí, cuando tengo una composición de funciones donde en la base hay una función, le tengo que exigir que sea mayor que 0 y distinto de 1 para que cumpla las condiciones de base. Una vez hecho esto, bueno, pasamos a derivar. La derivada del logaritmo natural de y, que es 1 sobre y por y', porque hay una cadena. ¿En qué sentido? Porque y depende de x y no es directa, ¿sí? Igual a, acá hago la derivada del producto. Fíjense que en este caso, para poder pasar a la forma implícita, también puedo hacerlo directamente desde la igualdad, porque si yo paso esto al otro miembro, lo igualo a 0, después lo mismo tengo que pasarlo al otro miembro, lo que quería que quede para el otro lado. Entonces directamente podemos ver que también puedo hacerlo desde la forma implícita, derivando esta igualdad miembro a miembro. ¿Mm? Entonces acá la del producto sería la derivada de x, que es 1, por la otra función sin derivar, más, y aquí vemos que queda x, que sería la función sin derivar, por la derivada del logaritmo natural de x cuadrado más 3, que tengo que aplicar la regla de la cadena. Sin hacer la presentación, cuando uno ya tiene habilidad en el cálculo, direct'amente, ¿qué hacemos? Sería la derivada de x cuadrado más 3, nos representa 1 sobre x cuadrado más 3, que sería el 1 sobre u por u', que en este caso es 2x, que es la derivada de x cuadrado más 3, que sería 2x más 0, porque la constante 3, la derivada es 0. Y allí, operando, y bueno, quiero primero despejo el y', que era nuestro objetivo. Entonces este y pasa multiplicando. Acá ya voy haciendo algunas operatorias. Sería 1 por el logaritmo natural de x cuadrado más 3, más, hago 2x cuadrado sobre x cuadrado más 3. ¿Está bien? Bueno, sabiendo, porque acá me quedaría una función que queda en función de y de x, y yo necesito la derivada con respecto de x. Sabiendo que nuestra y original era x cuadrado más 3 a la x, hago la sustitución, se me fue hago la sustitución y me queda x cuadrado más 3 a la x, por el logaritmo de x cuadrado más 3, más 2x cuadrado sobre x cuadrado más 3, me olvidé, hay un parentesito, pero bueno. Justamente acá vemos en el práctico el ejercicio 12, que pedía, en la consigna, calcular las siguientes derivadas de las funciones. Bueno, con esos ejemplos que hemos visto, pueden ver que, ¿qué hacemos? Condicionamos primero. Ven que acá tenemos que condicionar, acá hay que condicionar, acá hay que condicionar, porque la base puede tomar un valor que sea negativo o que pueda ser 0. Recuerden que tiene que ser mayor que 0
y distinto que 1. Ah, también eso no, creo que no lo hice. Pero bueno, ahora vamos a ver. Y después pregunta si, en el punto B, si es derivable la función f de x igual a 2, f de x igual a la 2x en x igual a 0. Bueno, vamos a intentar resolver, hagamos el primero, a ver cómo anduvimos. Primero voy a sacar... Bueno, primero sacamos el dominio. Vemos que el dominio, pues yo no quería sacar el dominio, quería sacar un lapicito. Ah, mira, puedo elegir. Lo hice en otro... Vamos a elegir otro colorcito. Bueno, sacamos el dominio, y creo que acá está faltando sacar algún valor, porque recuerden que la base, ¿qué pedía la base? Esto vendría a ser nuestra base. La base tiene que ser mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, ¿dónde se haría 0? En menos 2. Por eso es que tiene que ser mayor que menos 2 hasta infinito. Cualquier valor puede tomar x. Pero tampoco tendría que ser 1. Entonces, tampoco x puede valer menos 1. Entonces acá tendría que sacar el valor. ¿Sí? ¿Queda claro, chicos? Porque me olvidé acá. Le saco el valor menos 1. Porque si x toma el valor menos 1, ¿qué sucede? Menos 1. ¿Se hace igual a 1 la función? Me daría 1, y las condiciones de la base era que sea mayor que 0, estrictamente positivo, y además distinto de 1. Entonces hay que sacarlo al número 1, al número menos 1. ¿Está bien? Ahora continuamos. Aplicamos logaritmo natural miembro a miembro. ¿Sí? Logaritmo de i, logaritmo natural de i igual al logaritmo natural. ¿Por qué? Porque ya quedó bajo estas condiciones, en ese dominio, nos queda positiva la base, seguro, entonces puedo aplicar el logaritmo natural. Recuerden que el logaritmo natural era la inversa de la función exponencial, y justamente debo pedir que ese argumento sea positivo. Bueno, por las propiedades del logaritmo hago baja el exponente, y ahora ya estoy en condiciones de poder sacar la derivada. Nos quedaría 1 sobre i por i' igual a 5, porque ya empecé a derivar. La derivada, el 5 lo saco afuera, y me quedaría la derivada de x es 1 por logaritmo natural de x más 2. Más 5x sin derivar por la derivada de logaritmo natural de x más 2, que es 1 sobre x más 2, y la derivada de x más 2, que sería por u', me da 1. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora, directamente, despejamos el i'. Pasa i multiplicando. Hago las operatorias. Acá me quedaría lo que está, y acá 5x sobre x más 2. Pero sabíamos que i, me corre el programa, no sé qué pasa. Ahí está. Sabiendo que i es x más 2 elevado a la 5x, reemplazo y obtengo la función derivada. ¿Está bien? Vamos al 2i. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Condicionamos la base. Y al condicionar la base, lo que estoy dando es el dominio de la función. En este caso, también ven que tengo que sacar ¿qué valor? Sería x tiene que ser mayor que 0. Me quedaría
desde 0 a infinito. Pero ¿qué otro valor es el que no puedo tomar? 1. 1, perfecto. Entonces le tengo que restar el número 1. En realidad también lo puedo escribir, si lo que estaba haciendo como intervalo, puedo escribir del 0 al 1 y del 1 al infinito. ¿Está bien? Una vez hecho eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, con el dominio yo ya me aseguro que la base es positiva. Entonces ya puedo operar aplicando ¿qué cosa? Logaritmo natural en ambos miembros. Exactamente. Fíjense que también el dominio tiene que actuar, en este caso, raíz de x existe si x es mayor que 0. En realidad, raíz de x podría haber sido mayor o igual a 0. Pero, como también el x está en la base, el 0 lo excluyo. Y tengo que hacer la intersección, en este caso, ¿no es cierto? En la intersección me quedaría entonces los positivos y menos el 1 porque se encuentra la imposibilidad de que la base tome el valor 1. Ahora puedo aplicar logaritmo miembro a miembro. Aplico logaritmo. Luego, propiedad de logaritmo. Baja el exponente. Luego tengo que derivar. ¿Cómo sería la derivada acá? Acá se repite, ¿ven? Logaritmo natural de i, la derivada con respecto a x va a ser 1 sobre i Y por prima i'. sobre i. ¿Y cuál sería la derivada de este producto? La de, Un medio, Un medio. ahí iría la raíz cuadrada abajo bien, y por el otro sin por derivar, logaritmo natural de x más la raíz cuadrada por un medio por 1. no es por un medio, Va 1 sobre x por 1. 1 sobre x por, muy bien, ahí está. Entonces tengo 1 sobre i por i' por un medio de raíz de x por logaritmo natural de x sin derivar, más raíz de x sin derivar, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, 1 sobre x. En realidad me puse a que, como esto es del práctico anterior, a resolver para hacer un repaso y asegurarme, porque esto seguro se va a evaluar, entonces quiero estar segura de que lo entienden y lo saben hacer. ¿Sí? Bueno, de ahí operamos, despejamos la I', que era nuestro objetivo. No se olviden que siempre, una vez que termina I, no es que termine el ejercicio ahí, sino que hay que despejar el I'. Multiplico por I. Ahora, I ya estaba dado, que es el que nos habían dado en el ejercicio. O sea, I igual a x más 2 a la 5x. De ahí reemplazo y encuentro la función derivada. Para el ejercicio 3i, a mayor que 0. ¿Está completo ahí? A es mayor que 0 porque es las condiciones para la base. Distinto de 1 también. Exactamente. Entonces ahí vamos a poner i x distinto de 1. ¿Ven que si se olvidan esto, ahí le van a quitar puntos? A propósito lo hice para que vamos haciéndolo y no se olviden que no solo tengo que pedir que sea mayor que 0, sino también distinto de 1. Ahora sí, ya queda habilitada la base, porque necesito aplicar el logaritmo miembro a miembro. Aplicamos el logaritmo, y ahí, ¿qué nos quedaría? El producto de dos funciones. ¿Cómo sería la derivada de esto? La primera parte ya sabemos que me queda 1 sobre i por i' o i' sobre i, que después voy a pasar multiplicando el i, pero tengo que resolver el producto de esas dos funciones. O sea que nuestra función, que era una función exponencial, donde la base estaba en función de x y el exponente también, me va a quedar siempre el producto de esas dos funciones que están involucradas en la función compuesta. Y ahí, ¿cuál sería entonces la derivada de e a la menos x cuadrado? Tengo que aplicar una cadenita ahí. ¿Cuál sería?
sería la derivada de e a la menos x cuadrado por logaritmo natural de x sin derivar. ¿Cuál sería la derivada de, lo ven que es un producto, ¿no? Esta, la derivada de esta por esta sin derivar, más esta sin derivar por logaritmo natural de x derivada. Ah, acá en el chat capaz que me están contestando. No, están haciendo presencia nomás. ¿No sería menos 2x nomás, profe? No, pero queda e a la menos x cuadrado por, entre paréntesis, menos 2x por logaritmo natural de x, porque la derivada de e a la x es e a la x, o sería e a la u. Entonces me quedaría e a la u por u'. ¿Sí? Ujú. A ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Vamos a pasar. E a la u por menos Ahora sí, 2x. ¿ves? Entonces me queda e a la menos x cuadrado, porque ese era u, y la derivada de u es menos 2, el menos queda afuera, menos 2 por x, por logaritmo natural de x sin derivar, más e a la menos x cuadrado, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Cuidado con esta porque es un error frecuente y menos mal. Ahora ya el que lo dijo, ya no te vas a equivocar más. Eso es lo bueno de equivocarse antes de que te evalúen, ¿no? Porque no te vas a olvidar que la derivada de e a la u es e a la u por u'. Y si te olvidas, porque a veces pasa y dice, ah, esa es como que no actúa la derivada. No, pero hay que escribirlo, ¿no? Es un error frecuente. O sea que no te preocupes que estás dentro de los errores que se cometen, pero vos estás a tiempo de salvarlo. Ahora seguimos entonces. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos el i multiplicando al otro miembro. De ahí acomodamos, y sabiendo que x es, que y es x elevado a la e a la menos x cuadrado, reemplazamos, y chun, chururun, chun, queda lista la derivada. Bueno, acá no he actuado con los valores, pero bueno. Ahora nos faltaría ver el punto B. ¿Qué nos dice? El punto B dice que si la función es igual a x elevada a la 2x, y me pide, ¿puedo sacar la derivada en 0? Justifica tu respuesta. O sea, nuestra función, que es la que tendríamos que entrar a derivar, recuerden que todo lo que estamos haciendo es el cálculo de la función derivada. En este caso, por ejemplo, agarremos el ejemplo este anterior. El 2i, he puesto 2i, este era el 3i, mira. El 3i. Si yo quiero ver si la derivada la puedo evaluar en 0, ¿y qué veo? Oye, no, pero si era para los x mayores que 0 y x distinto de 1, no la puedo evaluar en 0. ¿Está bien? Porque no está en el dominio. Ahora, por ejemplo, también me podrían haber preguntado, ¿esta función la puedo derivar y evaluar en 1? Yo encontré la función derivada, ¿la puedo evaluar en 1? Si uno ve la función derivada, dice, sí, le doy 1 acá, 1, 1, 1, pero resulta que en el dominio que habíamos pedido, que x no sea 1. Tengan cuidado con eso. ¿Está bien? Tengan cuidado. En este caso también me podrían decir, bueno, me dan la función derivada, o sea, yo tengo la función y conozco la función derivada, y me dice si la puedo evaluar en 1. Y en apariencia uno ve esta función y dice, bueno, sí, en 1 no hay problema, porque acá el 0 no lo permite. Ve que acá solito saltaba de que no podía ser 0, que no podía ser negativo. El logaritmo natural de x de un número negativo no iba a poder ser. Pero si me preguntan si la podía evaluar en 1, quizás yo digo sí, ¿por qué no? Y le daría el número cuando reemplazo el 1 en x. Pero resulta que en el dominio el 1 no estaba. Porque si yo conozco la función, estoy diciendo que la base no podía ser ni negativa ni 1. Acá también me podrían haber dicho, esta función, ¿puedo evaluarla en -1? Entonces yo me fijo, fíjense qué pasaba en -1 cuando yo ya tengo la función, era esta.
y la derivada es esta. O sea, siempre va a haber un vínculo donde yo digo, bueno, acá en menos 1 me daba 1, a la 5 me daría 1, pero ¿qué pasa? La base no puede ser 1. Sin embargo, la derivada, yo decía, bueno, puedo evaluarla en 1 porque no hay una discontinuidad en el 1, en la función derivada. Pero resulta que no podía estar el 1 porque, de acuerdo a la función, si estaba el x más 2 en la base, no podía ser, menos 1. ¿Sí? ¿Qué puedo decir entonces de la función f de x igual a x a la 2x en x igual a 0? ¿Puedo derivar la función? Y no, no se puede. No. Justifica tu respuesta. ¿Por qué no? Porque la base no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque no está el dominio, el x, o sea, Claro. la base no puede ser 0. Y x, que es la variable en la cual estamos derivando, y la función es una función compuesta en la base, bien, no puede tomar el valor 0. Perfecto, bien justificadito, bien clarito, y creo que con esto queda bien aclarado el tema. Bien, por eso lo retomé, porque tenía temor de que no quede bien preciso. Y ya lo tienen resuelto, ¿estamos? Bueno, habíamos quedado, ¿se acuerdan en la clase pasada? Porque ya ahora nos vamos a abocar enseguidita a diferenciar. Pero habíamos salteado, porque no me había dado cuenta que había algún ejercicio de funciones hiperbólicas. Entonces vamos a retomar, que nos quedó inconcluso en la clase pasada, este tipo de funciones, que estaba en un inciso del práctico. Entonces llamaremos coseno hiperbólico y seno hiperbólico de x a las funciones definidas por, y ahí estaba que alguno de sus compañeros me preguntaba qué significaba el CHX y el SHX. Bueno, es coseno hiperbólico de X y seno hiperbólico de X. Las gráficas de esas funciones, bueno, esas las van a poder investigar, pero nuestro objetivo es ver cómo vamos a llegar a derivarlas. También están las funciones tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica de X, la cosecante hiperbólica y la secante hiperbólica de X. Y estas están en función, digamos, la tangente igual es seno sobre coseno, la cotangente es la inversa de la tangente hiperbólica, la cosecante también es inversa de el secante hiperbólico, perdón, el seno hiperbólico, y la secante también es inversa del coseno hiperbólico. O sea que hay una vinculación con las funciones trigonométricas que nosotros conocíamos. Pero estas son las hiperbólicas y están vinculadas con el e a la x. Entonces, la del coseno es la que tiene la suma y la del seno es la que tiene la diferencia. ¿Sí? De e a la x menos e a la x menos e a la menos x sobre 2. Ese es el seno. El que tiene el más es el coseno. Y de ahí salen las vinculaciones de las otras funciones. Ahora, ¿cómo hacemos las derivadas de estas funciones? Las fórmulas para las derivadas de funciones hiperbólicas se asemejan a las fórmulas de las funciones trigonométricas, con algunas diferencias en el signo. ¿Se acuerdan? Si yo tengo la función seno hiperbólico de x, recién dijimos que tenía el menos e a la x menos e a la menos x sobre 2. Si fuera la función trigonométrica, la del seno de x, ¿cuál era la derivada de la función trigonométrica seno de x? ¿Se acuerdan? Coseno de X. Coseno de x, exactamente. Bueno, la derivada de del seno hiperbólico me estaría dando, fíjense, si yo tengo que derivar y distribuyo el 2 o saco el 2 afuera, porque es una constante, me quedaría e a la x queda como está. ¿Sí? Sería un medio por e a la x menos e a la menos x. Pero acá me quedaría e a la x menos e a la menos x, y por la regla de la cadena me quedaría por menos 1. Y eso hace que me dé el coseno hiperbólico de x. ¿Se acuerdan? La del seno de x era coseno de x. La del seno hiperbólico también es coseno de
coseno hiperbólico de x. Y ahí está la justificación, porque menos por menos me va a dar más, y justo me devuelve el coseno hiperbólico de x. La del coseno hiperbólico de x, si yo quiero la derivada, ¿se acuerdan cuánto valía la derivada de coseno de x? Estoy hablando de la función trigonométrica. La derivada del coseno de x como función trigonométrica era Menos seno de Menos X. Menos seno. exactamente menos seno de x. Bueno, yo hago esto, así se van familiarizando y se van acordando, porque estas las tienen que saber aquí, ¿no? Al toque. En este caso, si yo no me acuerdo, pero ya sé que la del coseno lleva el más, derivo. Me quedaría e a la x más e a la menos x por menos 1. Y resulta que me devuelve seno hiperbólico de x. O sea, no me devuelve menos seno hiperbólico de x. Ven que lo que decía ahí, algunas diferencias de signo. Me da el seno hiperbólico de x. La de la tangente hiperbólica de x, bueno, si yo recuerdo que es la función tangente es seno hiperbólico de x sobre coseno hiperbólico de x, puedo derivarla como la del cociente. O sea, no es necesario que me la acuerde así de memoria. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la derivada de la tangente trigonométrica, tangente de x? ¿Cuál es la derivada de la tangente de x? Secante cuadrada. X. Secante cuadrada de x. Bien, esa la vamos a utilizar porque después también cuando hagamos algunas sustituciones más adelante en otro tema, se utiliza bastante esa. Entonces esa ya se van acordando de que es la secante de x. En este caso, bueno, ¿qué hacemos? Sería la derivada del cociente, que es la derivada de seno hiperbólico de x es coseno hiperbólico de x, por el coseno hiperbólico de x sin derivar, menos seno hiperbólico de x sin derivar por la derivada de coseno hiperbólico de x, que es seno hiperbólico de x, como recién hemos comprobado, dividido coseno cuadrado, coseno hiperbólico al cuadrado de x. De ahí me queda entonces coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno al cuadrado hiperbólico de x sobre el coseno hiperbólico al cuadrado de x. Y resulta que, así como coseno de x más seno de x era igual a 1 en las funciones trigonométricas, en las funciones hiperbólicas, el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí? Que es lo que decíamos, que hay algunas diferencias de signo. Entonces, coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno cuadrado hiperbólico de x es igual a 1. ¿Y ahí qué me queda? 1 sobre el coseno hiperbólico de x al cuadrado. ¿Y esa función quién es? Es la secante hiperbólica de x al cuadrado. O sea que la tangente hiperbólica de x, la derivada de la tangente hiperbólica de x, también es la secante hiperbólica al cuadrado de x. Como para hacer una relación. ¿Cómo la demuestro? Bueno, ahí hay algunas diferencias en los signos. Pero para que ustedes hagan una conexión o una relación entre las trigonométricas y las hiperbólicas. Bien, vamos a ver un ejemplito ahora. Tengo que, dice acá, que encontrar la derivada enésima, que será algo también que nos quedó en el camino, que no lo vimos en detalle, como me lo preguntaron en otras consultas, y ustedes no asistieron a las consultas colectivas. Digo, bueno, voy a abordar porque los míos no preguntaron, o lo entienden bárbaro, o no lo saben, o no llegaron. Entonces lo estoy abordando para completar antes de empezar con diferencial. Vamos a empezar y terminar con el tema. Entonces tenemos la derivada f' de x va a ser igual a, ¿qué he hecho acá?
f de x, 1 sobre x. Bueno, no sé qué dice acá. Para. Ah, claro, esa es la derivada primera, por eso pongo f1, ¿no? La derivada segunda, o sea, entro a derivar. Lo que quiero encontrar, yo entro a derivar sucesivamente, como una recursiva, una recurrencia, hasta que pueda formular algo donde pueda generalizar para que sea de orden n. Entonces acá sería de primer orden, de segundo orden, y así vamos a ir sucesivamente. Entonces, la primera que comienzo, la del logaritmo natural de x, es 1 sobre x. Creo que en el práctico tenían la 1 sobre x cuadrado, entonces digo, bueno, en vez de hacer directamente la del práctico, hago la del logaritmo natural de x, y van a ver que va a haber una similitud, y van a poder hacer una analogía para poder generalizar esa derivada. Entonces, la segunda derivada ya me va a quedar volver a derivar la que quedó pendiente ahí, 1 sobre x. Entonces, cuando hago la segunda derivada, va a ser la 1 sobre x, va a ser justamente, esta sería x a la menos 1, baja el exponente, me quedaría menos 1 por x a la menos 2, con tal que me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Cuando saco la tercera derivada, ahí estaría el orden en el que estoy haciendo la derivada, ven que tengo 1, 2, 3, sería de orden 3, y vamos observando, yo tenía el orden 2, y justo acá sale este cuadrado. Después veo una alternancia de signo, acá está positivo, acá está negativo. Cuando yo derive esta, que era x a la menos 2, me va a quedar menos 2 por x a la menos 3. Pero menos por menos me va a dar más y me queda un 2. Pero puedo ir escribiendo para ir vinculando cómo voy haciendo, me quedaría el 1 por 2, porque en esta que me quedaría el 1 del anterior y el 2 que me queda acá. Y además podría haber puesto, cuidado, no me vas a desconectar esto, el menos 1, y vamos viendo qué pasó con el signo menos, ¿sí? Vamos observando a ver qué sucede. Cuando pongo en la cuarta derivada, que para poner así f', en realidad uno pone f', segunda, tercera, y ya pone un número romano para decir que es la derivada cuarta. O bien f entre paréntesis con un 4 para decir que estoy en el orden 4, que es la modalidad, digamos, con la que voy a presentar la cuarta derivada. Entonces tenía esta que me había quedado, 2 por x a la menos 3. Entonces 2 por el menos 3 me está quedando el menos 6. Y el x que estaba a la menos 3 menos 1 me queda el x a la menos 4, que sería 1 sobre x a la cuarta. De ahí, en realidad, hago un registro de los valores que yo iba multiplicando para poder visualizar una generalización. ¿Me siguen? Cualquier cosa me preguntan. ¿Entienden cuál es la operatoria que estoy haciendo? No sé si ya lo hicieron, y si no, bueno, les estoy mostrando. Ahora, seguimos cuando toco algo que no, para ver. Ahí. La f quinta, fíjense, que me quedaría entonces ahora, como estaba el 4, es el que va a multiplicarse con el menos, porque me quedaba menos 4, y con el menos anterior acá se queda positivo, y acá me queda el 24. Ya con esta forma, cuando estoy en la derivada quinta, yo ya sé que x va a ir a la quinta en el denominador. Cuando estaba en la cuarta, iba justo x a la cuarta en el denominador. En la tercera veo el x cubo, en la segunda veo el x cuadrado, en la primera veo el x. Entonces ya sé que el x va a ir directamente elevado al exponente, que coincide con el orden de la derivada. Y luego fíjense en que cuando voy haciendo la productoria esta que se está presentando, yo estoy en el orden quinto y veo hasta el 4. 1, 2, 3, 4, en forma consecutiva. 1, 2, 3, 4. Que me está dando el 24 al hacer el producto. Y además también veo que cuando estoy en el índice de que
es el orden 5, me está saliendo positivo cuando es impar. Y cuando es par, el resultado me da negativo. Fíjense, en par me da negativo, en el impar me da positivo. Ya puedo aventurar una manera, y si no, bueno, siguen derivando hasta que lo puedan observar. Y la generalización es, si yo estoy en el orden n, o sea, estoy diciendo la derivada enésima de x va a ser igual a menos 1 por n más 1. Porque si n es par, me va a quedar impar. Cuando estoy en el orden 1, fíjense, 1 más 1 me da 2. Por eso no pongo n menos 1, porque si no me da 0, aunque también me va a dar 1, ¿no? Pero bueno, también podría haber sido con menos 1 acá. Pero bueno, es como para darle que comencemos desde n igual a 1. Entonces, ya con eso saco la parte del cambio de signo. Y el n menos 1 factorial, ¿se acuerdan que este estaba en el 4? Entonces si estoy en el orden 5, pongo 5 menos 1, me da 4 factorial, y eso es 1 por 2 por 3 por 4. Y el x a la n, uy, se me fueron todos los avisos. Entonces encontré una formulación que sería general para cualquier derivada que yo quiera obtener. ¿Estamos? Esto es lo que se denomina, entonces, la derivada enésima. Y ahora sí, me trabo esto, no quiere avanzar. Ahí está. Ahora, lo que hemos encontrado en estos ejemplos son fórmulas recursivas para encontrar la derivada enésima de una función. Aplicando el principio de inducción matemática, que vieron en la asignatura anterior, se podría verificar la proposición obtenida, que, bueno, en este caso no hace falta, pero digamos como uno dice, ¿cómo sé si la obtengo, la que yo obtuve es la correcta? Bueno, tendría que aplicar el principio de inducción matemática, que es una proposición general, donde dice que esa proposición es válida para n igual a 1, para n igual a k, entonces deberá ser igual para n cuando toma el k más 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Si esa se cumple, entonces listo. Pero no siempre era posible encontrar una expresión para la derivada enésima. Sin embargo, es importante, ahí he puesto 2 veces, es importante, conocer la derivada enésima que nos servirían para cálculos posteriores. En realidad, es claro, si conozco la derivada enésima, y yo tendría que sacar, fíjense, si me dan esta función y me dice que saque la derivada quinta. Uy, me tienen que derivar 5 o 6 veces para poder llegar a la quinta de Olivo. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente, si conozco la formulación, pongo el 5 y ya saco la derivada quinta. Imagínense si me piden la derivada 18ava, y tendría que derivar 18 veces. Mientras que, si conozco la formulación, listo. ¿Sí? Ahora sí vamos a entrar a nuestro tema. Pónganse ahí, respiren profundo. Esta parte es muy importante, muy utilizada, y es la base de los cálculos que se hicieron para poder programar el uso de las calculadoras. Porque claro, había que hacer aproximaciones y se las hace a través de la forma diferencial para ir sacando los cálculos de algunos valores, qué sé yo, la raíz cúbica de 135, que no es exacta. Entonces en la calculadora hicieron así, o el logaritmo de un cierto valor que no es de uno de los valores que sean inmediatos. Hay que hacer una aproximación. En épocas anteriores se utilizaban tablas, las tablas de logaritmo, las tablas de trigonométricas, las tablas de las raíces. Pero claro, con el uso de la calculadora se evoluciona, y los programadores que pusieron los chips dentro de esas programaciones lo hicieron a través del cálculo diferencial. Bien.
¿A qué nos referimos esto? Esto es como un comentario anecdótico porque les va a dar la atención de ver que es un tema importante, especialmente a los programadores que usamos muchas cosas para poder llegar a esto. Sea I igual a f de x que admite una derivada finita en un punto. Es lo primero que vamos a decir. Nosotros sabíamos que la f' de x, cuando el delta de x tiende a 0, pues estoy sacando la derivada de la función incrementada en un delta de x menos f de x es sobre diferencial de x, eso me daba que el límite del cociente incremental cuando delta de x tiende a 0 es nuestra derivada. Ahora, el delta de y sobre el delta de x, cuando yo quiero ver, pero ¿quién es entonces el cociente incremental? Resulta que sería la derivada, el cociente incremental me está dando la derivada, f' de x, más un cierto epsilon x, que es como un error cuando yo quiero hacer la aproximación entre la derivada y el cociente incremental. Yo le sumo algo para poder decir que son iguales, el cociente incremental y la derivada, le está faltando un epsilon x para que se equipare. Con ese límite de el epsilon x, cuando el delta de x tiende a 0, o sea que si yo aplico el límite a ambos miembros, esto justamente me da la derivada, y este valor me quedaría 0. El delta de y sale como que es igual al f' de x más, por el delta de x más ese epsilon, cuando lo despejo de esta expresión que acabamos de escribir. Delta de y sobre delta de x igual a f' de x más delta de x. Paso el delta de x multiplicando y lo distribuyo a cada uno de los términos que están ahí. Ese f' también lo podemos llamar con la nomenclatura diferencial de y sobre diferencial de x, pero siendo que el delta de x es lo mismo que el diferencial de x. Ya lo vamos a ver en detalle cuando hacemos la interpretación geométrica de todo lo que estamos escribiendo. De ahí nos saldría que el diferencial de y, diferencial, fíjense que es lo que estamos viendo, por eso esto abordamos desde esta forma, va a ser igual a f' de x por el delta de x. O bien, cuando yo lo paso a esto, ven que si yo digo esto es, el diferencial de y sería f' de x por delta de x, por diferencial de x. Pero el diferencial de x es lo mismo que el delta de x, entonces lo sustituyo. La definición de diferencial dice que el diferencial en un punto x de una función derivable en ese punto es el producto de su derivada por el incremento arbitrario de la variable. Al decir arbitrario, en realidad tendría que ser arbitrariamente pequeño, porque eso va a ser igual a f' por el delta de x cuando estoy en un valor de diferencial de x que es pequeño. Si el delta de x es un salto muy grande, el avance, el incremento de x, no se daría esa igualdad. Veamos gráficamente. Nosotros ya habíamos visto que tenía, este delta de x es más o menos pequeñón, tengo el x, y hago el incremento delta de x. Entonces quedo en un punto x más delta de x. De tal modo que genero la f de x en el punto P, con el x me voy hasta el punto P sobre el recorrido de la curva, y veo el f de x. Cuando estoy en el x más delta de x, subo hasta la gráfica, me genera el punto Q, y tengo el f de x más delta de x. Ahora, ya habíamos visto, perdón, vamos a volver acá. Si yo uno la recta secante entre estos dos puntos, me daba la recta secante, que eso me determinaba esta distancia entre este punto y este punto, el delta de y. Pero ahora quiero ver qué pasa cuando yo estoy tomando el límite. Cuando estoy tomando el límite, el punto Q se va hacia el punto P. ¿Sí? Y
me genera la recta tangente, que en este caso, bueno, tienen parecida pendiente, como podemos ver ahí, ¿no? El delta de I es la posición que tiene la diferencia entre el punto Q y el punto P. Volvamos a ver. O sea, la distancia que hay de hacer f de x más delta de x, o sea, en el punto Q estaba la función incrementada, menos la función sin incrementar, le quito este pedacito, y me da el delta de I. Y obviamente el delta de x es este. X más delta de x, le resto el x, y me da el delta de x. El diferencial de I sería el valor que tomaría la función evaluada sobre la recta tangente que estaba generada desde el punto P. Porque esta línea que está acá me estaría dando la función derivada evaluada en el punto X, me estaría dando la pendiente de esta recta. La pendiente de esa recta, si le saco a ese valor el arco tangente, voy a obtener un ángulo que sería el φ, que forma entre la horizontal y la inclinación que tiene esa recta. Esa inclinación justamente sería la derivada evaluada en X. Esa pendiente M, justamente, era la pendiente de la recta, y la pendiente es igual a la tangente del ángulo φ, ese que se está marcando ahí, y que sería coincidente al valor. Como accedo a ese valor, derivo la función que estaba en rojo, o sea, la función, la formulación, y la evalúo en X. Y ese valor numérico me da la pendiente de la recta tangente. Ahora, si yo evalúo sobre esa recta tangente el X más delta de X, ven que cae en el punto A. Ese punto A, está el punto A. Ven que no estoy sobre la curva, sino sobre el punto A, que extiendo la recta tangente en el incremento y veo este. Ven, ahí está el diferencial de I y acá está el diferencial de X. En este caso, el diferencial de I es más grande que el delta de I. ¿Por qué? Porque la recta tangente está por encima de la curva. Ahora, yo quisiera ver si formo un triángulo rectángulo, como se puede ver este que está acá, para poder comparar entre uno y otro, este ángulo φ, o tita, como quieran llamarle, la tangente de φ va a ser el cateto opuesto, que de acuerdo a lo que yo estoy viendo en el triángulo que formo con la recta tangente, va a ser igual a AB, el segmento AB, que es el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, que sería el PB, pero el PB no es otra cosa que el delta de X. Despejo el AB para saber ese segmento, que sería justamente nuestro diferencial de I. Sería el diferencial de I, como ya habíamos visto acá, era F' por el delta de X. ¿Por qué? ¿Por qué F'? Porque yo sé que el diferencial de I sobre el diferencial de X es la derivada F'. Despejo el diferencial de I y entonces me quedaría, bueno, ahí está la expresión, como el delta de X es igual al diferencial de X, me queda la expresión a la que llamo 1. Y el delta de I, como ya dijimos, es la diferencia entre la función incrementada menos la función sin incrementar. ¿Sí? Estoy en la posición X. Esta sería la incrementada, X más delta de X, menos F de X. Ese es nuestro delta de I, y le llamo 2.
Ahora, vemos en el gráfico que cuando delta de x tiende a 0, o sea, yo quiero que delta de x tienda a 0, se va para allá, el punto P tiende, el punto Q tiende a P. Cuando delta de x tiende a 0, arrastra al punto Q hacia P. Por si yo traigo esta línea para acá, el punto Q se arrastra y lo traería hacia P. Además podemos ver que el delta de I, cuando estos se van achicando, fíjense en que el delta de I y el delta de X se van a superponerse, porque acá veo que el delta de I está sobre la curva y el diferencial de I está sobre la recta tangente. Ven que tienden a encimarse acá, se fusionan prácticamente. Es decir que en un punto, cuando el delta de X tiende a 0, cuando Q se acerca a P, el delta de I es prácticamente el diferencial de I. Cuanto más cerquita esté, se van a fusionar en el punto P, y la recta tangente y la curva se van a pegar de alguna manera, que puedo hacer una aproximación y decir que el delta de I sea prácticamente el diferencial de I. De 1 y 2, que son las expresiones donde están vinculados el delta de I y el diferencial de I, podemos decir entonces, basándonos en este límite, cuando ya lo estoy tomando al límite, que el delta de I es aproximadamente igual al diferencial de I, y hago los reemplazos. Nuestro objetivo sería, si voy a despejar el f de x más delta de x, sería igual, despejo de acá, a f' de x por el delta de x, esto que está en menos pasa más f de x. Sería entonces f de x más f' de x por delta de x. ¿Está bien? ¿Qué es lo que me permite hacer el diferencial? Hablándolo entonces ahora, ¿qué es? Cuando yo tengo un valor del cual yo conozco, el f de x, es un punto donde yo me posesiono y lo puedo tomar como de referencia, y quiero hacer una aproximación para un punto que está a un delta de x más o menos cercano, y quiero saber el valor exacto, bueno, lo evalúo en la función y lo puedo obtener. Pero si ese valor se hace complicado encontrarlo, o no cuento con una calculadora, o no tengo algunos recursos para hacer una aproximación, lo puedo evaluar directamente sobre la recta tangente a través de la derivada, pero posesionada en el punto P. Fíjense en que yo estoy todo, la función está evaluada en X, que era donde estaba el punto P, y estaba en f' de X, donde estaba el punto P. De ahí puedo sacar esa aproximación y sacar el diferencial. Es decir, el diferencial de una función en un punto es el incremento de la ordenada de la tangente en ese punto. Vamos a ver algunas de las aplicaciones para poder visualizar y comprender más, y además de ver las cosas. Aquí dice si estoy grabando, sí estoy grabando. ¿No? Sí estoy grabando, ¿no? Sí, sí estoy grabando. Sí, profe, está grabando. Bien, entonces, si es que preguntaron en el chat, entonces bueno, vamos a ver algún ejemplo entonces. Yo quiero obtener el valor de la función, no, quiero sacar el valor de cuánto vale 4,25. Entonces uno dice en la cabeza, dice, bueno, yo sé que la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces la raíz cuadrada de 4,25 iba a ser 2 y un poquito más, 2 y chirola, digamos, ¿no? Así lo diríamos o no, porque es un poquito más. Pero ¿cuánto más o cuánto podría hacer yo ese cálculo para poder hacerlo lo más exacto posible? Entonces, claro, como ustedes ya están cursando análisis 1, dice, mira, yo tengo
voy a hacer un cálculo diferencial. Veamos en la gráfica qué pasa. Tenemos la función, ¿cuál sería la función que rige si yo te quiero sacar la raíz cuadrada de 425? La raíz cuadrada de X. Exactamente. Bien. Entonces lo primero que hacemos es identificar el modelo de la función. Y igual a f de x igual a raíz de x. Luego, bueno, ahora yo le llamé lo que antes en el gráfico le llamaba P, ahora es nuestro punto A, porque de ahí iniciamos, ¿no? Luego vamos a ver y nos ubicamos en un punto de referencia. Yo sé que el 4 va a ser mi referencia, porque yo sé que en 4, la función vale 2. Entonces, ubico el x igual a A y el f de A sin incremento, es decir, el punto A, que en este caso sería, me posesiono en x igual a 4, de manera que el f de 4 sería el raíz de 4, que es 2. ¿Está bien? Ahí estaríamos el 4, me voy hasta la función, tengo la imagen que es 2, que es el punto de referencia. En el 4 me posesiono. Después, ¿qué otra cosa tengo que ver? Veo, por lo tanto, si yo estoy en 4, que 4 más el delta de x sería mi 4,25. ¿Lo ven al delta de x? Y ese delta de x entonces será el 4,25 menos 4, que es 0,25. Y en unidades numéricas, si veo el 0,25, si al 1 lo divido en 4, me da 0,25, como para ver y ubicarlo dentro de lo que sería nuestro gráfico. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a calcular entonces la función evaluada en 425, que es igual a la raíz cuadrada de 425, a través del cálculo diferencial, porque así me pedía. Obviamente, si tengo la calculadora, ¿qué voy a hacer? Y pongo 4,25 raíz cuadrada y voy a sacar el número exacto. Pero ahora quiero, ¿qué es lo que les decía? Estas bases de cálculo diferencial es la que permitieron que se hagan los programas, se pongan en el chip y todo lo que requieren y que saben los programadores, de ya de años, y lo han hecho recursivo, y se han hecho tecnológicamente las calculadoras para poder sacar el número que ustedes quieran. Nuestros cálculos que vamos a ver entonces nos quedaba que si yo tengo la función de un x que es conocido, es que yo me voy a posicionar en el A más un delta de x, que ya lo tengo de dato, va a ser igual a f de x por f' de x por delta de x. Pero este x era el que está ubicado en el punto de referencia, que era nuestro 4. Entonces entramos a ver, nuestra f de x es raíz de x, nuestra derivada de la f de x, que es lo que yo necesito en la función, la función que voy a reemplazar para encontrar la aproximación, es igual a 1 sobre 2 raíz de x, que esa sería la derivada. Después vimos que, entonces, si x es igual a 4, yo ya sé que la derivada en 4, evaluada en 4, va a ser 1 sobre 2 raíz de 4, que es 2, y 2 por 2 son 4, me queda un cuarto. Reemplazo. Entonces el f de 4,25 va a ser igual a f de 4 más f' evaluada en 4 por el delta de x. Reemplazando los valores numéricos, que obviamente acá estamos haciendo paso a paso para que ustedes lo visualicen, ¿qué tengo? La función evaluada en 4,25, que sería en realidad la raíz cuadrada de 4,25, va a ser igual a 2 más un cuarto, que era el valor de la derivada, por un cuarto, que era el valor de delta de x, que lo vimos acá, o 0,25, pero he puesto un cuarto para que sea más fácil de calcular. 2 más 1 sobre 16. Este es el chirolita que decíamos, era 2 y un poquito más. Obviamente es aproximadamente igual a 33, si saco, ¿no? 16 por 2 son 32 más 1, 33 16avos, que es 2,0625, el valor que estaríamos sacando como una aproximación, porque obviamente es un número irracional,
quizás tiene más decimales, pero sería esa la aproximación en cálculos diferenciales para sacar esa raíz cuadrada. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿cuánto valdría la raíz cuadrada de 3,75? Entonces uno dice, 3,75, bueno, la de 4 es 2. Si este número es un poquito más chico que 4, y debe ser un poquito menos que 2. ¿Sí? ¿Ven la analogía, chicos? Bueno, entonces dice, bueno, entonces calculalo. Y tenemos todo, porque entonces nuestra f en 3,75, si yo ubico que la función sería la raíz de x, la derivada sería la misma que hace rato hemos calculado, y el delta de x, bueno, lo tengo que calcular, que sería 4 más delta de x igual a 3,75, quiere decir que el delta de x sería 3,75 menos 4, me da menos 0,25, que sería nuestro delta de x, lo poquito que le tengo que quitar a 2. ¿Sí? O sea que yo puedo sacar algo que esté a la derecha o a la izquierda de un número de referencia, que en este caso elegí el 4. Este es un ejemplo simple, pero para que puedan visualizarlo bien. Ahora, ¿qué tenemos? El valor de nuestro delta de x es menos 0,25 porque está a la izquierda del 4. Y obviamente la gráfica me va a dar un valor más chico que 2, que como puede verse en la gráfica. Y yo lo estoy evaluando sobre la recta tangente y no sobre la curva. Entonces, 16 por 2, haciendo todos los cálculos, me da 32 menos 1, 31 16avos, que sería la aproximación de esa valoración numérica, pero hecho el cálculo en la forma diferencial. Es una aproximación muy cercana y prácticamente reemplazable. Por eso es que uno puede utilizar el cálculo diferencial en esta situación. Ahora, vamos a analizar los resultados de los valores obtenidos a través del cálculo diferencial, de los ejemplos que hemos hecho recién, para decir, es decir, vamos a estimar si esa aproximación presenta una diferencia con el valor exacto, que estaría sobre la curva, no sobre la recta tangente, si esa diferencia está por encima o por debajo, o correspondería al mismo valor sobre el recorrido de la función. Es decir, si el valor exacto o es menor, o bien si resultaría igual al mismo. Si es menor, mayor, ¿sí? O sea, una comparación con el valor exacto desde el análisis gráfico que habíamos visto. Teníamos esto. Con el cálculo diferencial de f de 4,25 hemos encontrado la raíz cuadrada de 4,25 y la aproximación del resultado obtenido. Con respecto al valor exacto sobre la curva, es por defecto o por exceso el valor que estoy obteniendo a través del cálculo diferencial de la raíz cuadrada de 4,25. Analicemos en detalle si el valor que se halla sobre la recta tangente, que corresponde a x igual a a más delta de x, que genera nuestro diferencial de y, será menor, igual o mayor que delta de y. Del gráfico vemos que nuestro punto de referencia que habíamos elegido como AXY era nuestro 4,2 para sacar la raíz cuadrada. La recta tangente a ese punto vemos que está por encima de la curva. ¿Sí? Miren el gráfico. La pendiente de la recta estaría dando justamente la inclinación de la recta tangente. Le estaría dando la pendiente. El valor aproximado de la raíz cuadrada, 4,25, con el cálculo diferencial, está por, y antes de decir, veamos un zoom de los valores que están en la gráfica.
está un poquito exagerado para que se vea bien. Ahí estaría el punto A. Ustedes ven, acá estaría la curva, y esta sería la recta tangente. Este punto sería el de que correspondería en la imagen al 4,25 sobre la recta tangente. Y este otro punto estaría sobre la curva. O sea, el valor exacto estaría sobre la curva, y ¿qué sería ese? Y el valor diferencial está acá, sobre la recta tangente. Quiere decir que el valor que hemos calculado es por exceso, puesto que la recta tangente está sobre la curva. Y, ¿ven? Y además podemos ver que entonces el delta de I sería más chico que el diferencial de I, porque lo que es diferencial el diferencial era el diferencial de I sobre el diferencial de X, es el que está sobre la recta tangente, porque es igual a la derivada. Ahora, la aproximación de f de 3,75, o sea, la raíz cuadrada de 3,75, ¿estaría dada por defecto o por exceso? El número 3,75, que es más chico que el 4,25, ¿estaría dado por defecto o por exceso? Por defecto. A ver, analicemos. El 3,25 está acá, ahí quedaría sobre la recta tangente. ¿La ves? Correcto. ¿La recta tangente está por encima o por debajo de la curva? Se ve que está por encima, Por encima. profe. Entonces, ¿es por defecto Eso. o es por exceso? Por Por exceso. Por exceso, exactamente. Ya no se equivocan más. O sea que yo tengo que conocer si la curva está por encima de la recta tangente, o sea, la derivada en el punto, pasa por encima, y eso es porque la concavidad que ustedes pueden ver, esta curva, ¿ven? Es creciente, y tiene esa, entonces va por encima. Si hubiese sido una curva así, la recta tangente, vamos a ir con otro colorcito, en azul, estaría por acá. Entonces estaría por debajo. Esas son las que van a generarse por defecto. No interesa que el delta de I sea mayor o menor del punto donde yo me instalé para la referencia, sino el análisis de la derivada, o sea, de la función derivada, si está por encima o por debajo de la función que estoy analizando. ¿Queda claro? Uy, volvamos acá. Sí, profe. Mira, toco ahí y se puede ir a otra imagen. Qué bueno, eso no lo sabía. Acá vamos sin querer de ver eso. Borrador, vamos a borrar esto para que quede prolijito. Bueno, veamos ahora. Other. Ah, acá está. O sea, aquí tenía el exacto y acá tengo el diferencial. Ve que está por encima. Entonces quiere decir que el valor que yo he calculado por diferencial es un poquitito más grande que el exacto, pero es prácticamente lo mismo, porque en la aproximación o en el límite es muy poquita la diferencia. ¿Se entiende? Con el cálculo diferencial yo siempre voy a sacar una aproximación que es muy poquita la diferencia. Fíjense en el gráfico general, en el gráfico general acá, el borrador ahí. En el gráfico general, en el gráfico general, acá en esta zona, el valor están casi fusionada lo que sería la curva y la recta tangente. Por eso que el delta de X no tiene que ser muy grande, porque si yo estoy en un delta de X, pero fíjense que es bastante próximo, incluso en estos puntos. Cuando esté después de, fíjense, estoy en el 4, cuando estoy en el 5, capaz que también puedo tener un valor aproximado que no es tan errado. Cuando estoy en el 6 también.
quizás en el 8 ya es medio grueso el error que voy a hacer. Siempre es por exceso, pero es prácticamente similar. ¿Se comprende al ver el gráfico? ¿Viste? Bueno, ahora en el práctico, ¿qué tienen que hacer? Definir diferencial de una función y explicar por qué no es lo mismo el delta de i que el diferencial. Creo que ya lo han visto, lo pueden volcar, van a reflexionar y van a decir lo que hemos visto. El delta de i, que era el que está en el cociente incremental. El diferencial de i involucra la recta tangente, porque es la derivada. ¿Hay una analogía? Sí. Ahora dice, representar gráficamente los casos en que delta de i sea mayor que el diferencial de i, y el otro caso en que el delta de i sea menor que el diferencial de i. Y eso depende de cuál sea la concavidad de la gráfica, ¿no es cierto? Si la gráfica es cóncava hacia arriba, entonces la tangente queda por encima, entonces ahí ¿quién es mayor? El diferencial de i. Si la concavidad es hacia arriba, la recta tangente está hacia abajo, ¿sí? Porque mira hacia arriba la curva, entonces la recta tangente está quedando debajo de los puntos de la curva, entonces el delta de i va a ser más grande que el diferencial de i. Todo eso lo van a volcar, si quieren usar, pueden ver que ahí dice, puedes ayudarte con algún software e imprimir las situaciones para funciones crecientes o decrecientes. Y en realidad lo que pueden hacer es un dibujito, también, un bosquejo que se pueda visualizar. Ahora dice, ¿pueden delta de i y diferencial de i ser iguales? No, profe. ¿Qué pasa si la curva es una recta? Son iguales. No, sí. Son iguales. Son iguales. Claro, cuando yo tengo una curva donde están en cierto grado, no, porque voy con la recta tangente. Pero, por ejemplo, yo tengo la recta i igual a 3x más 5. ¿Cuál es la derivada de 3x más 5? 3. 3. Tiene la misma pendiente. Entonces, la recta tangente va a ser coincidente con la curva, que es una recta en realidad. Entonces, en este caso particular, el delta de i es idem al diferencial de i, porque tienen la misma pendiente. No es la misma gráfica, porque fíjense en que la derivada me va a dar la pendiente. Yo tendría que construir cuál es la recta tangente. Yo tengo solo la pendiente. Pero si saco, y justamente es ahí, van a ver que es coincidente en todos los puntos. En todos los puntos, la recta tangente va a tener la misma pendiente que esa recta que hemos analizado. Por lo tanto, sí pueden ser iguales. ¿Está? Ahora dice, usar la noción de diferencial para calcular en forma aproximada. Esta, bueno, ahí dice raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 8,8. Bueno, es parecido a lo que hemos hecho recién. ¿Cuál sería el punto de referencia donde nos vamos a instalar la raíz cuadrada de qué número? Para que sea fácil. De 9. El 9, exactamente. 8 sería. Si fuera cúbica, sí, pero fíjense que dice, no sé si se equivocaron o lo hicieron a propósito, pero ahí dice la raíz cuadrada, dice 2, ¿no? Si fuera cúbica, sí, me posesiono en el 8, que estaría bueno también, si quieren hacerlo, para ver cómo sería, ¿no? Sacan la raíz cúbica, se posesionan en el 8, y ahí el diferencial sería 0, el delta de x sería el 0,8. Tienen que conocer la función, la derivada y el diferencial. ¿Sí? ¿Se acuerdan el procedimiento? Listo. Ahora, este lo dejamos ahí porque ya hemos visto. Ahora tendríamos que ver qué pasa tangente de 44. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tengo una función trigonométrica. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan hacer el de la tangente. Calcular el seno de 44 grados con aproximación diferencial. ¿Qué es lo que teníamos que hacer primero? Identificamos el modelo de la función. ¿Cuál sería el modelo de la función si estoy sacando la de seno de x? El de seno de 45. No. La función. Ah, el modelo, el seno de x. Bueno, pero sí, ya te has ubicado lo mismo, ya me ubicaste el punto.
Ah, perdón. Luego ubicamos el valor del punto de referencia, pero como estamos dentro de lo que sería una función, nosotros necesitamos hacerlo dentro del campo real, o sea, hacer un número ordinal sobre la recta real. Sería 45 grados, como bien lo dijo su compañero, pero yo necesito que sea un real. Entonces, si X debe ser un real, la relación de 45 grados era el pi sobre 4. Sí, profe. Bueno, entonces nuestro f de pi sobre 4, que también sería lo mismo, porque el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Pero vamos a ver que si yo lo quiero representar y ubicar sobre la recta, necesito conocerlo como ordinal y no como cardinal. Nuestro punto va a ser el pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2, porque tengo que tener el punto, el x y el y que le corresponde. ¿Está bien? Ya tenemos ubicado el punto A. Por lo tanto, si 45 grados más delta de tita es igual a 44, nuestro delta de tita sería 44 menos 45, sería de menos 1 grado. Pero ese menos 1 grado lo tengo que convertir en un número real, o sea que le tengo que sacar en radianes para ubicarlo sobre la recta numérica. Ven que es muy pequeñito el delta, porque el número pi, que es 3,14, lo divido en 180, y ven que al hacer eso se simplifica el grado, ¿ven? Simplifico grado, y me queda 1 por pi, 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 y 180 menos 180 sería el delta de x en la recta real. No en grado, sino en radian. Ojo con eso. Es verdad que yo podía sacar, cuando vaya a sacar la derivada, también voy a sacar el coseno como derivada del seno, y estaba bueno. O sea, ahora vamos a calcular el f de 44, que era igual a seno de 44 grados, a través de el cálculo de aproximación diferencial. En los cálculos, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra función más el incremento, que en este caso sería, veis que la forma uno generaliza, pone más delta de x, pero resulta que ese delta de x es negativo, entonces me queda que lo voy a tener que colocar negativo acá. La derivada de seno de x, coseno de x, que es la que necesitamos para reemplazar acá. Y también necesitamos que evaluada en pi sobre 4. Recuerden que siempre es en el punto de referencia. O también podría haber puesto 45 ahí. El problema es que si yo me olvido, acá no puedo poner 1 grado, tengo que poner ese número, porque si no pondría 1, y nosotros también le vamos a poner un 1 por hacerlo mal. Y nos quedaría entonces raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2 por menos pi sobre 180, que era el valor del delta de x, reemplazando, ¿no es cierto?, la función pi sobre 4, la del coseno justo también da raíz de 2 sobre 2, menos, y por el delta de x puesto en radianes. Fíjense en que si ustedes no se daban cuenta y ponían acá el de 45 grados, esto no tenía error, pero acá sí, acá me iban a poner menos 1, y es un número grande comparado con el número, o sea, muy pequeño, comparado con pi sobre 180, que en valor absoluto es muy chiquitito. El otro es negativo, pero uno era más grande en valor absoluto. El valor de 44 grados es un valor, si yo multiplico acá me daría por 1, o sea que ese sería el de 45, es un poquito más chiquito que el de 45 grados. Sigue siendo positivo, pero es menor que el valor raíz de 2 sobre 2 en menos pi sobre 180. El valor calculado con el diferencial, hemos visto entonces, que si yo tengo la función f igual a seno de x, del 144, en la gráfica, ¿qué nos pasaría? Ahí estaría el pi sobre 4. Ahí estaría el f de pi sobre 4. El punto de referencia, nuestro A, ya lo tenemos,
tenemos el delta de x, va a estar del lado que era menos 1 grado, que era menos 180, menos pi sobre 180, que está a la izquierda del pi sobre 4, negativo. Entonces ahí, dentro de la aproximación, yo voy a poder obtener el f de 44 grados, pero estoy sobre la recta tangente. Del análisis del gráfico, el valor calculado en el diferencial, entonces, está dado por defecto o por exceso. Ustedes están mirando el gráfico. El valor calculado de f de 44 grados con respecto al exacto que está sobre la curva, que estaría ahí. ¿Sería por exceso, que no, profe? Es por exceso, sí. No me di cuenta de haber hecho un ejemplo por defecto. Si hubiese sido de este lado, fíjense en que si en vez de... ¿Y ahí sería por defecto o Por por la defecto. gráfica? Si yo tengo, a ver si puedo mostrarles. Ven ahí, la recta tangente está por debajo de la curva. Entonces, si yo quiero calcular un valor acá, ve que sería, al ser más negativo, es más chico que este que está en este punto. Porque está más alejado del cero, ¿ven? Ahí sería por defecto. En este punto sería el exacto, en este punto sería el aproximado, y sería por defecto porque estoy viendo un número más chico que el que realmente es. Ahí sería por defecto. Ven que si acá en todas estas curvas viene, ves que cuando la concavidad es hacia arriba, hacia abajo, la recta tangente se maneja por encima. La recta tangente, ve acá tendría una recta tangente así, acá está así. En cambio acá, cóncava hacia arriba, la recta tangente queda debajo. Cuando la recta tangente queda debajo, obviamente el valor que yo obtengo es, claro, es que en valor absoluto capaz que ustedes lo ven que es más grande que el que está sobre la curva, pero es negativo el valor. Entonces quiere decir que el que es más negativo es más chico que el que está más cerca del cero, que el que está más lejos del cero. ¿Sí? ¿Ven? Cuando yo tengo un valor positivo, se aleja, es más grande. Pero cuando estoy en el eje, mi eje negativo, cuando más se aleja es más chico, no más grande, ¿verdad? Es que cuando la recta tangente se encuentra por debajo de la curva, va a ser por defecto. Caso contrario, es por exceso. Entonces ustedes tienen que ver en el gráfico directamente, si la recta tangente se encuentra por encima de la curva, va a ser por exceso. Y si la recta tangente se encuentra por debajo de la curva, va a ser por defecto. Ahora, otras aplicaciones del diferencial que vamos a ver, como ejemplo, es, por ejemplo, si yo tengo la función y igual a f de x, igual a x cubo menos 6x, hallar el delta de y, el diferencial de y, y el delta de y menos diferencial de y como consigna. El delta de y ya sabíamos que era el f de x más delta de x menos f de x. Entonces reemplazo y pongo x más delta de x al cubo, porque la función era x cubo menos 6x, menos 6 por x más delta de x, menos la f de x. Como es menos, me queda menos x cubo más 6x por la influencia del signo menos del f de x, el opuesto de f de x. ¿No? Entonces pongo menos x cubo más 6x. Es x cubo, o sea, x más delta de x al cubo es x cubo más el triple de x cuadrado por delta de x, más el triple de x por x al cuadrado, más el delta de x cubo. Menos 6x, menos 6 delta de x, menos x cubo más 6x. Acomodando un poquito, 3x cuadrado por delta de x, más 3x por delta de x cuadrado, más delta de x cubo, menos 6 delta de x. Sacamos delta de x como factor común, así me queda listo para que pueda restar, ¿no es cierto? El diferencial de y, miren qué sencillo que es, sería la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado, menos 6.
por diferencial de x, porque estoy sacando la derivada y el diferencial de x lo paso para allá. Pero sabemos que el diferencial de x va a ser igual al delta de x cuando yo haga la diferencia, directamente ponemos los valores que hemos obtenido, y para la diferencia, como delta de x es igual a diferencial de x, puedo accionar y sacar los elementos comunes. Ahora entienden por qué puse el 3x cuadrado menos 6 como uno de los factores comunes. Entonces ese se anula y me queda 3x delta de x cuadrado más delta de x al cubo. Puedo sacar un delta de x como factor común en ambos, ¿sí? O sea que la diferencia me está dando 3x delta de x más delta de x al cuadrado por delta de x. Ahora observen que esa diferencia, ¿se acuerdan cuando habíamos visto al principio que hacíamos el delta de i menos el diferencial de i? Para que esos se equiparen y sean iguales, ¿ven que hay una pequeña diferencia? Cuando yo digo uno puede ser mayor que el otro, o el otro mayor que el uno, depende en qué posición se encuentre el x. Ese sería el error, o el épsilon de x por el delta de x, este valor, sería la diferencia exacta, al que le llamamos épsilon, entre el delta de i y el diferencial de i, que si es positivo, o sea, si el delta de i era más grande, va a ser negativo, y si el delta de i era más grande, va a ser positivo. ¿Está bien? Porque he hecho esa diferencia. Eso sería la diferencia que hay desde la curva a la pendiente, o sea, a la recta tangente. ¿Sí? Ese pedacito que quedaría abierto entre la curva y la recta tangente. Esto que está acá es este valor. Y el delta de x es el delta de x. Si yo le tomo el límite cuando delta de x tiende a 0, esto también es 0. El delta de i menos diferencial de i, o sea, esa resta la divido por delta de x. O sea, estoy diciendo al valor que hemos calculado, que era 3x delta de x más delta de x cuadrado por delta de x, lo divido en delta de x, esto me quedaría un cociente, podemos ver que esto tiende a 0, y el delta de x también tiende a 0. Entonces me quedaría una comparación de 0 dividido 0. Es decir, serían lo que se denomina una comparación de infinitésimos, porque estoy diciendo el numerador tiende a 0 y el denominador también tiende a 0. Pero, obviamente, podemos simplificar. Se simplifica este delta de x, y esto me da 0. Quiere decir que el 0 que estaba en el numerador, que era la diferencia de delta de i menos diferencial de x, era un valor, el cual se dice que el diferencial de i menos, el delta de i menos diferencial de i, es un infinitésimo de orden superior al delta de x. Por lo tanto, es el que gana. Yo puedo decir que cuando el delta de x tiende a 0, o sea, es muy pequeño, la diferencia es tan mínima que es un orden superior la diferencia. Es mínima, por eso me da 0. En el punto A y en la recta tangente en A, si hay un delta de x pequeño, porque también tiende a 0, y vemos que lo hemos simplificado, son prácticamente equivalentes. Bueno, otra manera, otro ejemplo, donde se utiliza el cálculo diferencial, es en los problemas, que ustedes también tienen en el práctico. Entonces yo estoy por dar un ejemplo para que después ustedes trabajen. ¿Sí? Vamos a llegar bien en el tiempo para poder que ustedes después vayan a trabajar. Yo estoy dando ejemplos para que después ustedes aborden el práctico. Un tanque con forma de cilindro
usado para almacenar aceite tiene una altura de 5 metros. Su radio R mide 8 metros. Y presenta un error de más o menos 0,25 metros. O sea, el radio de ese cilindro, de ese depósito, de ese tanque, tiene un error de más o menos 0,25 metros, que puede ser la influencia que tiene con la temperatura ambiente. Cuando hace calor se dilata, y cuando hace frío medio que se contrae, más el error que puede haber tenido en la construcción del mismo. Entonces uno dice más o menos en 0,25 metros es lo que puede variar el tamaño del tanque. Entonces dice, encuentra en forma aproximada el volumen de dicho tanque, porque necesito saber qué volumen puede alojar. O sea, el volumen que puede alojar ese tanque. ¿Se entiende el problema? Me están dando que yo calcule cuál es el volumen que puedo alojar en ese cilindro, en ese tanque, de manera que pueda cometer un error de 0,25 metros. Como solución, el volumen del cilindro está dado por la expresión B igual, en realidad sería la base, el área de la base, que es pi por radio al cuadrado, que es el área de la circunferencia, que la repito con la altura h, que en este caso depende del radio, por lo que el volumen yo lo puedo expresar como una cierta función del radio, porque me dieron que la altura era 5 metros. Dado que la altura es igual a 5 metros, entonces la función que representa el volumen de dicho cilindro estaría dada por, reemplazando el h, 5 pi por r cuadrado. O sea, gráficamente es esto. Tengo, la altura es 5, la base que se repite 5 veces, por eso es 5 veces el área de pi por radio al cuadrado, que es el área. Entonces yo amontono 5 veces 5 metros de pi por r cuadrado para poder visualizar y obtener el volumen. Como ya tengo el volumen, que es 5 pi por radio al cuadrado, y quiero sacar el volumen incrementado en más o en menos, voy a sacar a través de la función derivada, porque estoy haciendo con una aproximación, y quiere que sea en forma aproximada y no exacta, voy a usar el diferencial. Entonces necesito la derivada. Y la derivada va a ser, con respecto al radio, 2 por 5 pi, o 5 pi por 2, por r. Entonces me queda 10 pi por r. El radio, me dijeron, de acuerdo a los datos, es de 8 metros. O sea que yo puedo evaluar el volumen original, la derivada original en el R0, para ubicarme dentro de lo que sería. O sea, primero, ¿qué hemos hecho? Vemos cuál es la función que rige el problema. Luego sacamos el punto de referencia, que nuestro punto de referencia es el radio 8 y la altura 5, entonces con eso ya tengo todos los datos. Y el delta de R me lo están dando, que me dicen que es el más menos 0,25. Entonces el valor aproximado del volumen va a ser igual al B de R0 más el delta de R, que en este caso va a ser más menos delta de R, que va a ser el volumen evaluado en R0 más la derivada evaluada en R0 por el delta de R. Tengo todos los datos y voy a poder sacar entonces, al reemplazar, 8 más menos 0,25 igual a 5 pi por 8 al cuadrado, más 10 pi, ahora reemplazo el 8, por el delta de R más menos 0,25. O sea que este valor va a ser fijo, que era el valor del volumen original, 320 pi, más menos 20 pi.
Si tomamos un valor aproximado de pi igual a 3,14, o 3, bueno, más o menos, para hacer una idea numérica, obviamente el volumen, que era igual al área por la altura, el área me está dando en metros cuadrados, la altura en metros, por lo tanto el volumen aproximado está entre 300 pi metros cúbicos y 40 pi metros cúbicos, porque le sumo y le resto 20, ¿ven? 340 y 320 pi, que es un número fijo, ¿sí? O lo que es lo mismo, si tomamos una aproximación del número pi, entre 342 metros cúbicos y 1068 metros cúbicos. Y hemos hecho un recurso, así a simple vista, un cálculo sencillo, para sacar, a través de la aproximación de la aplicación del diferencial, este volumen. Estas son, digamos, las aplicaciones del diferencial que se utilizan mucho para hacer más prácticos los cálculos, ¿no? ¿Qué decimos en el chat? Ah, están poniendo asistencia, no hay preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, y ahora pasamos a ver el práctico. Bueno, ¿están mudos? ¿Entienden todo o no entienden nada? Es una de dos. Bueno, seguimos. A ver si me deja seguir, ahí está. Bueno, acá, esto se lo voy a dejar a ustedes para que vean, ¿no? Una placa metálica cuadrada se dilata bajo el efecto del calor, o sea que va a aumentar, ¿no es cierto? Dilata sobre el efecto del calor, de manera que su lado pasa de 8 centímetros a 8,1 centímetros. Siempre es válido hacer un dibujito para que me permita visualizar. La placa era una placa metálica cuadrada, y si es cuadrada, lado por lado. Tengo que era de 8 centímetros. Entonces tengo el modelo de lo que me está dando el problema. La función que modeliza la tengo, me la imagino, ¿no es cierto? Ustedes verán cuál, porque es cuadrado. Tengo el lado, o sea que tengo el punto de referencia. Como es 8 centímetros, es mi punto de referencia, y tengo a través de la función que modeliza, la f de 8. Y después me dice hallar la variación exacta, obviamente, que va a ser el valor exacto si uso ya y con el incremento, y la aproximada de su área usando diferencial. Y después lo que pueden hacer es ver la diferencia de cuánto difieren, y si vale la pena hacer el valor exacto, o se puede hacer también a través del valor aproximado usando el diferencial. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál es la modelización de la placa metálica si yo quiero sacar el área aproximada? O el área. ¿Cuál es el área de una placa cuadrada? L cuadrado. Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Entonces yo ya sé que el modelo es L cuadrado o X cuadrado. Entonces pueden ponerle X o en este caso, yo puedo llamarle L de lado, L cuadrado, porque estoy utilizando la forma general, ¿no es cierto? Si quiero sacar exacto L cuadrado, ¿cuál sería la variación exacta? Si tengo que el lado se aumentó en 1 centímetro. Uy, 8,1 al cuadrado, ese sería el exacto, ¿o no? ¿Sí o no? Ah, sí. Sí. Esa es la exacta. Claro, pues si yo ya conozco el incremento, ¿cuánto mide la placa? En este caso, no voy a hacerlo con el cálculo diferencial, si es más fácil hacerlo en forma exacta. 8,1 al cuadrado, bueno, más o menos puedo sacarlo, ¿no es cierto? 8,1 por 8,1, listo. Saco un valorcito y va a ser más rápido, ¿no? Si tengo hasta sin calculadora, hace el producto 8 por 8, 8 por 1, ya puedes multiplicar, listo. Ahora, en la forma diferencial, ¿cuáles serían? La función es L cuadrado, la derivada, 2L. 2L. El delta de X o el delta de L, ¿cuánto es? De 16. 2 por 8, 16. 0,1, no, el delta de Ah, X está. Sí, tiene es la verdad. diferencia que hay de 0,1. 8,1 menos 8 me da 0,1. Ya sé que, viste, que
a pesar de que estoy segura que me entendieron, hay que volver a mirar y revisar porque se hace confuso. Entender no es aprender. Por eso vuelvan a ver y ya lo van a hacer solitos y van haciendo lo que pide la consigna. Revean, ¿sí? Bueno, quizás aparte que está grabándose, les puedo adicionar el PDF de mi PowerPoint para que lo puedan leer también, creo que va a ser más fácil. Bueno, ahora ¿alguien preguntó algo? Bueno. Qué súper, profe. Sí, bueno. Después dice, utilizando diferenciales, aproximar el volumen de un cascarón esférico cuyo radio interior mide 4 centímetros y cuyo espesor es de 0,0625 centímetros. Ustedes van a investigar cuál es el volumen de un cascarón esférico, o sea, el volumen de una esfera, y que ha incrementado el espesor, y el espesor va a hacer que tenga un delta de radio. ¿Está bien? En función de un radio. Lo van a hacer ustedes. Van a buscar, investigar y resolver. Ahora, si f de x es igual a x cubo más 2x cuadrado menos x más 1, hallar el valor aproximado de f en 3,002. Entonces, ¿cuál es el 3? Sería el punto donde me posesiono, el delta de x es 0,02. Tengo la función, voy a conocer la derivada y saco listo todo. El valor aproximado de la función. ¿Sí? Bueno, ustedes van a leer todos los problemitas, hallar una placa circular que se dilata bajo el efecto del calor, de manera, bueno, esto está opcional, que el radio pasa de 5 centímetros a 5,06. Profe, Sí. ¿eso que tienen el asterisco son opcionales? Son opcionales, ¿qué quiere decir? Si te da el tiempo, lo haces. Y si no, yo les recomiendo que lo hagan, porque si no, ¿cómo van a practicar? Y justo esos opcionales quizás lo puedan utilizar para algún problema que se les presente. Fíjense, en realidad, lo de los puntos opcionales se pusieron de moda por razones de tiempo. Nosotros estamos llegando dentro de todo, con el tiempo, al último ejercicio del práctico. Entonces, al poner varios opcionales, con que hagas los dos primeros, ¿no? En realidad, mira, tener el A, B, C, D, y después los últimos, no, el D también está opcional, con el A, B, C ya te alcanza. ¿Qué quiere decir? Que si te vamos a evaluar, van a ser parecidos al A, B y C. El D, E y F quizás requiere un poquito más de tu tiempo, que es como aplicación. Si has logrado hacer el A, B, C, seguro que podés hacer los otros. Entonces, como reiterativo. ¿Sí? Pero yo les recomiendo que lo hagan para que justamente lo van comprendiendo y al comprender uno se entusiasma y va siguiendo así. Bueno, a trabajar en el práctico y gracias por la atención. Dice, bueno, esta vez hicimos esto. Nos veríamos la clase que viene.